Mi nombre es Luis Enrique Núñez Castellanos, soy ayudante de profesor del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM y el tema del que vamos a hablar hoy es acerca de los nervios craneales. Primero, tenemos que se van a distinguir 12 pares de nervios craneales y de los cuales van a estar numerados según su orden de emergencia de la superficie del encéfalo y su orden de emergencia de la cavidad craneal. Para poder describir cada una de sus funciones, desde un punto de vista fisiológico, vamos a dividirlos en tres categorías. Primero tenemos a los nervios sensoriales, en el cual vamos a estar incluyendo al nervio olfatorio, al óptico y al vestíbulo coclear. Posteriormente tenemos a los nervios puramente motores, en el cual encontramos al oculomotor, el troquelar, abducens, accesorio e hipogloso. Más adelante vamos a estar hablando y describiendo cada uno de ellos. Y por último tenemos a los nervios mixtos, que es el trigémino, el facial, el osofaringio y el vago. Aquí hay que recalcar que de estos nervios craneales también van a llevar información parasimpática, que como sabemos pertenecen al sistema nervioso autónomo. Entonces los nervios craneales que llevan información parasimpática van a ser el nervio oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. Más adelante vamos a ir mencionando cada uno, describiendo mejor cada uno de ellos. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de los 12 pares de nervios craneales. Se pueden ver la emergencia aquí en el de superior a inferior y cómo es que se van numerando, y ya vamos a describir más adelante cada uno de ellos. Y bueno, pues igual el tipo de información que lleva, como mencionamos, desde el punto de vista fisiológico, cómo se van a ir dividiendo. Entonces, para empezar a hablar de los nervios craneales, vamos a encontrar el primer par, que es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio tenemos que su origen aparente va a ser en la cala inferior del bulbo olfatorio, y su origen real va a ser en las células situadas en la mucosa olfatoria. La acción de estas células va a constituir una fibra nerviosa del nervio olfatorio. Entonces, si vemos esta imagen, vemos una vista, la cara lateral de la cavidad nasal. Entonces esto sería el cornete y medio, el cornete inferior, aquí estaría el cornete superior. Aquí en esta parte se encontraría la mucosa olfatoria. Dentro de esta mucosa se encontrarían los nervios olfatorios, que se van a dirigir hacia arriba, hacia otra estructura que encontraríamos aquí, que es el bulbo olfatorio. Entonces va a estar separado por una estructura que pertenece al hueso etmoides, que es la lámina cribosa. Entonces vemos que van a estar atravesando la lámina cribosa y se van a dirigir hacia el bulbo olfatorio. Entonces, en cuanto al trayecto y sus relaciones, vemos que van a discurrir profundos a la mucosa olfatoria, aplicados contra la pared ósea que ya mencionamos, y sus filetes van a tener una disposición plexiforme por la forma en que van a estar dispuestos como enredados. Todos estos ramos van a atravesar los orificios de la lámina cribosa, que ya mencionamos que pertenecen al hueso etmoides, y van a alcanzar la cara inferior del bulbo olfatorio, que lo marcamos aquí de color amarillo. Y bueno, en general, como su nombre lo indica, este nervio va a recibir información va a ser principalmente para la olfacción. Como sabemos, va a ser uno de los sentidos especiales que nos va a permitir identificar a los olores. Ahora, pasando al siguiente nervio, tenemos al nervio óptico, que es el segundo nervio craneal. Tenemos que su origen aparente va a ser en el ángulo anterior del quiasma óptico, y su origen real va a ser de las fibras nerviosas que nacen de las células ganglionares de la retina. Como sabemos, la retina tiene alrededor de 10 capas, y de una de ellas se van a encontrar las células ganglionares. Esta prolongación, las acciones de estas células ganglionares se van a juntar. Pues aquí en este caso encontraríamos la retina. Ya de la retina, las prolongaciones centrípetas de sus axones formarían como tal nuestro nervio óptico, que sería este de aquí, que estoy marcando de color negro, que sería nuestro nervio óptico. Entonces, en cuanto al trayecto de sus relaciones, tenemos que va a atravesar sucesivamente la órbita y el conducto óptico. Después va a penetrar en la cavidad craneal y va a terminar aquí en el quiasma óptico, como vemos aquí en la imagen. Este sería aquí el quiasma óptico. Aquí se encontraría con el otro lado y ya cruzarían posteriormente. Entonces se va a relacionar con el cuerpo adiposo de la órbita, que estaría aquí,
que estaría todo rodeando el globo ocular, con la arteria y la vena oftálmica. Aquí en este caso, en este esquema, ya viene marcada la arteria oftálmica, como sabemos es rama de la carótida interna, que primero se va a relacionar lateralmente y después se va a relacionar superiormente con nuestro nervio óptico. También va a estar en relación con el nervio nasociliar, oculomotor, abducens y de igual manera con el ganglio ciliar, que como sabemos va a pertenecer al sistema nervioso autónomo en la división parasimpática, que ya más adelante vamos a hablar de él. Y en el vértice de la órbita va a estar rodeado de los orígenes de los músculos rectos del ojo. Entonces sería aquí, en el anillo tendinoso común. Aquí salen saliendo nuestros músculos que se dirigen hacia el ojo, que igual más adelante vamos a ir a hablar un poco acerca de ellos. Y en la cavidad craneal se va a relacionar con el diafragma de la silla, con la sustancia perforada anterior y con la arteria cerebral anterior. Ahora, pasando al tercer nervio craneal, tenemos al oculomotor. También lo pueden encontrar como motor ocular común. Este nervio va a ser motor y va a inervar los músculos todos los músculos de la cavidad orbitaria, excepto al músculo oblicuo superior y al músculo recto lateral. Y también va a llevar información de tipo parasimpática, que como ya mencionamos pertenece al sistema nervioso autónomo, para inervar el músculo esfínter de la pupila, que como sabemos, si se activa este músculo esfínter de la pupila va a producir una miosis, y esta miosis va a ayudar a regular la cantidad de luz que entra a nuestro globo ocular, y también en las fibras del músculo ciliar. Y como sabemos, este músculo ciliar va a controlar el diámetro del cristalino y nos va a servir para enfocar objetos a una distancia considerable. Entonces esto va a tener importancia para poder tener una mejor visión. Entonces tenemos que el origen real va a ser a cada lado del núcleo situado a la altura del colículo superior. Esto en la altura del mesencéfalo. Como sabemos, en el colículo superior está el mesencéfalo, y en la parte anterolateral de la sustancia gris que rodea el acueducto mesencefálico. Entonces esto en cuanto a sus fibras motoras. Y el origen de las fibras parasimpáticas se van a originar del núcleo de Dinier-Westphal. Entonces, si vemos una imagen, aquí encontraríamos a nuestro tronco encefálico. Entonces aquí estaría a la altura del colículo superior del mesencéfalo. Entonces tenemos aquí, que estoy encerrando de amarillo, a nuestro núcleo de Dinier-Westphal, que como mencionamos va a llevar las fibras preganglionares parasimpáticas, que se van a dirigir, si vamos siguiendo un trayecto, aquí en nuestro oculomotor, hacia nuestro ganglio ciliar, que sería aquí. En este ganglio ciliar se encontrarían nuestras neuronas postganglionares parasimpáticas, que como ya mencionamos se van a dirigir hacia el músculo esfínter de la pupila y al músculo ciliar. Entonces, esto en cuanto al núcleo parasimpático, núcleo autónomo, y posteriormente tendremos aquí nuestro núcleo motor, que vemos que van a originar la mayoría de las fibras. Va siguiendo ese trayecto, y una vez llegado ya que se introdujo en la cavidad orbitaria, va a tener una división superior, o un ramo superior y un ramo inferior. El ramo superior va a dar pequeños ramitos para el músculo recto superior y para el músculo elevador del párpado superior, a diferencia del ramo inferior, que va a dar ramitos para el músculo recto inferior, para el músculo recto medial, para el músculo oblicuo inferior, y en este ramo inferior va a ir la información parasimpática, que como mencionamos se va a dirigir hacia nuestro ganglio ciliar. Entonces aquí van a hacer sinapsis y ya de ahí se van a dirigir hacia el músculo ciliar, que sería este de aquí, que como dijimos va a regular el diámetro del cristalino, y para el músculo esfínter de la pupila, que va a provocar la miosis. Bueno, entonces el trayecto, pues ya hablamos un poco de él, que sería desde es que sale de los de los pedúnculos en la parte anterior, se dirige anteriormente y pasa lateral a la apófisis esquinoides posterior, y como vemos aquí en esta imagen va a penetrar en el seno cavernoso, donde va a discurrir en todo su espesor. Entonces, si vemos aquí,
es nuestro oculomotor, sería la clinoidis posterior y pasa dentro del seno cavernoso. Entonces, una vez que discurre por el espesor de la pared del mismo, penetra por la fisura orbitaria superior, donde va a dar su ramo terminal, que como ya mencionamos, un ramo superior y un ramo inferior. En cuanto a sus relaciones, tenemos que va a estar envuelto por una prolongación de pie madre, y algo importante es que va a pasar entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. La arteria cerebelosa superior va a ser inferior con respecto al oculomotor y la arteria cerebral posterior va a ser superior con respecto al nervio oculomotor. Bueno, eso en cuanto al oculomotor. Ahora, si pasamos al siguiente nervio craneal, tenemos al cuarto, que es el nervio troclear. Este nervio troclear va a ser motor y va a inervar el músculo oblicuo superior del ojo. Y esta acción del músculo oblicuo superior del ojo es que va a dirigir el globo ocular en una dirección medial e inferior. Entonces de ahí la importancia de este nervio troclear. También lo pueden encontrar como nervio patético, así también se le llama. El origen real tenemos que va a ser un núcleo situado inferiormente y en la prolongación del nervio oculomotor, más o menos a la altura del colículo superior, pero con un núcleo diferente. Y se entrecruza en la línea media con el lado opuesto y sale del sistema nervioso central. Aquí la importancia de este nervio troclear es que va a ser el único nervio craneal que va a emerger en la cara posterior del tronco encefálico. Entonces, si dibujamos aquí nuestro mesencéfalo, vemos que aquí van a estar su núcleo, sus fibras se van a dirigir de esta manera. Bueno, van a cruzar más bien. Se va a dirigir por la parte posterior. Entonces sería posterior y sería anterior. Entonces vemos que cruza la línea media y se dirige en la parte posterior. Entonces es la característica de este nervio troclear. Entonces lo vemos igual aquí en nuestro esquema. Sería este de aquí. El nervio troclear pasa por la parte posterior y ya se dirige hacia el músculo oblicuo superior que tenemos, que es este de aquí, con su respectiva polea y cómo se dirige hacia el músculo oblicuo superior. Ahora, continuando con el estudio, tenemos al quinto par craneal, o también llamado nervio trigémino. Este nervio trigémino va a ser mixto. Su porte motora va a inervar a los músculos de la masticación, al igual que otros músculos como son el músculo tensor del paladar blando, el tensor del tímpano, el vínter anterior del digástrico y el músculo miloideo. Y su parte sensitiva va a proporcionar sensibilidad a la cara, a la órbita, cavidades nasales y cavidad bucal. Entonces tenemos que el origen real podemos dividirlo en dos: el origen de la porción sensitiva y el origen de la porción motora. Vemos que el origen de las fibras nerviosas de la porción sensitiva nacen del ganglio trigeminal, o también lo pueden encontrar como ganglio de Gasser. Las fibras centrípetas penetran en el puente a una larga columna gris bulbopontina, que es esta de acá, sería este, que se va a encontrar en el mesencéfalo, en el puente, en la médula oblongada, y se puede prolongar hasta los primeros segmentos medulares, bueno, cervicales más bien. Y en cuanto al origen motor, vemos que se van a hacer en los dos núcleos masticadores, vamos a tener uno principal y uno accesorio, que se van a encontrar aquí a la altura del puente, son estos de aquí. Entonces, si vemos, ese sería el ganglio trigeminal del que les hablé. Este ganglio trigeminal se encontraría en la porción petrosa del hueso temporal, que estaría estaría en la cavidad trigeminal, que es un desdoblamiento de la dura madre, y ahí se encontraría nuestro ganglio trigeminal. De ese ganglio trigeminal, como ya mencionamos, va a haber fibras centrífugas y fibras centrípetas que se van a dirigir hacia el puente. Ahora, también para completar esta idea, tenemos que las fibras centrípetas se van a dirigir a diferentes condensaciones de sustancia gris que encontramos aquí en el tronco encefálico. Tenemos una parte mesencefálica, un núcleo mesencefálico, un núcleo pontino, o también llamado núcleo principal, que este de aquí, y el núcleo espinal trigémino, que sería este de acá.
Entonces aquí va a llegar la información procedente de la periferia. Primero, este núcleo encefálico recibiría información preperceptiva de los músculos masticadores. El núcleo principal va a recibir fibras para discriminación del tacto, y el núcleo espinal trigémino va a recibir fibras de dolor, temperatura y tacto suave. Entonces, ahora, una vez que las fibras centrífugas de este ganglio trigeminal se van a dividir en 3 ramitas, que van a ser las 3 ramas del trigémino, de ahí su nombre. Entonces tenemos al nervio oftálmico, al nervio maxilar y al nervio mandibular. Entonces aquí, como mencionamos, el nervio trigémino va a ser sensitivo y motor. Por el nervio oftálmico va a ser puramente sensitivo. Entonces este nervio oftálmico se va a dirigir principalmente hacia la fisura orbitaria superior, va a entrar en la cavidad craneal, y una vez que entra en la cavidad craneal va a salir por la fisura orbitaria superior, por el siguiente par craneal que vamos a describir es el quinto, que corresponde al nervio trigémino. Vemos que este nervio va a ser un nervio mixto. Va a tener una parte motora que va a llevar información eferente somática especial para los músculos de la masticación, que como sabemos es el músculo macetero, el pteroideo medial, el pteroideo lateral y el músculo temporal. De igual manera va a inervar al músculo tensor del tímpano, al músculo tensor del paladar blando, al vientre anterior del digástrico y al miloioideo. Eso en cuanto a su porción motora. En cuanto a su porción sensitiva, vemos que va a inervar a lo que corresponde a la cara, a la mucosa nasal, a la mucosa oral, y a la cavidad orbitaria. Entonces esta va a ser información sensitiva que va a llevar el trigémino con sus respectivas ramas, de las cuales ahorita vamos a hablar. Ahora, primero vamos a empezar a hablar por el origen real de la porción sensitiva del trigémino. Vemos que las fibras nerviosas van a nacer del ganglio trigeminal. Este ganglio trigeminal se va a encontrar en la fosa craneal media, en la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces ahí va a estar apoyado nuestro ganglio trigeminal. También lo podemos encontrar como ganglio de Gasser. Entonces este ganglio trigeminal va a llevar fibras centrípetas que se van a dirigir hacia nuestro tronco encefálico, y fibras centrífugas que se van a dirigir hacia la periferia, y que ya veremos después que van a tener como tal, aquí sería nuestro gran ganglio con sus 3 ramitas, ¿no?, principales, por se llama trigémino. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Aquí nuestro ganglio trigeminal. Entonces tenemos que estas fibras centrípetas se van a dirigir hacia núcleos que se van a ubicar a lo largo de todo nuestro tronco encefálico. Tenemos tres núcleos. Primero tenemos un núcleo mesencefálico del trigémino. Este núcleo mesencefálico del trigémino va a recibir información de tipo proprioceptiva que va a venir de la periferia hacia el centro. Entonces aquí sería nuestro núcleo mesencefálico del trigémino, que creemos que va a recibir información de propriocepción. Ahora, en esa parte tendríamos al núcleo pontino del trigémino, también llamado núcleo principal del trigémino. A este núcleo va a llegar información para la discriminación del tacto. Entonces va a llevar este tipo de información al núcleo principal del trigémino. Y por último tendremos al núcleo espinal del trigémino. En este núcleo espinal del trigémino, que sería aquí, va a llevar información de dolor, temperatura y tacto suave. De igual manera, es importante mencionar que este núcleo espinal del trigémino va a llevar información aferente somática general correspondientes a los nervios craneales, al 7, que es el facial, al 9, que es el glosofaringio, y del vago, que es el 10. Entonces aquí va a llevar información aferente somática general, que corresponde a los territorios de inervación de estos nervios craneales. Entonces aquí van a llegar a este núcleo espinal del trigémino. Entonces esto en cuanto a su porción central. Ahora, si vamos a la porción periférica, estas fibras centrífugas, que como mencionamos se van a dividir en 3 ramitas, por eso es que se llama trigémino.
Primero vamos a tener que van a ser el nervio oftálmico, que también lo podemos encontrar como 5,1, el nervio maxilar, podemos que lo llamamos como 5,2, y el mandibular, que es 5,3. Aquí es importante recalcar que en este mandibular va a ir la información motora que se va a dirigir hacia los músculos de la masticación que ya mencionamos. Entonces, este nervio oftálmico va a ser puramente sensitivo, al igual que el nervio maxilar. Entonces, primero vamos a empezar a hablar por el nervio oftálmico. Vemos que el nervio oftálmico se va a dirigir hacia la fisura orbitaria superior y va a entrar en la cavidad orbitaria. Una vez que llegue a esta cavidad orbitaria, se va a dividir entre ramitos que van a ser el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Aquí es importante recalcar que del nervio lagrimal, a través de esta ramita del nervio oftálmico, van a descubrir las fibras del sistema nervioso autónomo que van a provenir del nervio facial y del plexo carotidio interno, que va a llevar información parasimpática y simpática respectivamente hacia la glándula lagrimal. Entonces va a ser como una vía para llevar este tipo de información proveniente de diferentes lugares hacia nuestra glándula lagrimal. Entonces el nervio lagrimal va a llevar información del sistema nervioso autónomo hacia la glándula lagrimal. Y si vemos esta imagen, vemos que este va a ser el territorio de inervación de nuestra rama oftálmica del trigémino. Incluso aquí está nuestro ganglio, o sea, aquí 5,1. Todo esto va a ser nuestro territorio de inervación. Entonces, como vemos, va a estar inervando toda la cavidad orbitaria, parte de la porción superior de nuestra cavidad nasal, toda la frente y el cuero cabelludo hasta lo que sería el vértex. Ahora, esto hablando del nervio oftálmico. Si continuamos, el que seguiría es el nervio maxilar. Ese nervio maxilar va a entrar va a salir de la fosa craneal media a través del agujero redondo, y una vez que entra en el agujero redondo va a caer en la fosa pterigopalatina. Posteriormente, esta fosa pterigopalatina se va a introducir en la fisura orbitaria inferior. Y ya posteriormente, después que toma un camino, va a dar a sus ramos, nuestros ramos como tal, que van a ser el nervio cigomático, el nervio pterigopalatino, el nervio nasal postero superior, el nervio nasopalatino, el nervio faríngeo, el nervio palatino mayor, nervio palatino menor, nervio alveolar postero superior y nervio alveolar antero superior. Entonces vemos que el territorio de inervación de nuestro nervio maxilar va a ser este de aquí. Todo lo correspondiente a la piel de la mejilla, al párpado inferior, una parte del párpado inferior, a la nariz, al labio superior, y también le va a dar sensibilidad a la mucosa de la parte inferior de las cavidades nasales, a las raíces dentarias y las encías del maxilar. Entonces todo este va a ser el territorio de inervación de nuestro nervio maxilar. Entonces, por último, vamos a encontrar el nervio mandibular, que, como ya mencionamos, va a llevar la parte motora hacia nuestros músculos masticadores. De igual manera, tenemos que su parte sensitiva se va a dirigir hacia toda la parte del labio inferior, parte de la cavidad oral, excepto el ángulo de la mandíbula, que ya, excepto la sensibilidad del ángulo de la mandíbula, que tenemos que va a estar inervado por las ramas del plexo cervical. Entonces, este va a ser el territorio de inervación del 5,3, o de la rama mandibular. Entonces, nada más para completar la idea, tenemos que su recorrido va a salir de la fosa craneal media a través del agujero oval, y va a dar ramas como puede ser el nervio alveolar inferior,
y el nervio lingual. Entonces eso en cuanto al nervio trigémino, así de manera muy general. Ahora continuando, vamos a seguir con el, aquí está mal, es el sexto par, tiene que ser el sexto par craneal, que es el abducens. Este nervio es puramente motor y va a inervar el músculo recto lateral nada más. Su origen real va a ser en el núcleo pontino, situado en la fosa romboidea, a la altura del colículo facial, y va a emerger por el surco bulopontino superiormente a la pirámide. Entonces, si vemos una imagen, entonces aquí en nuestro tronco encefálico, superiormente a la pirámide, aquí estaría saliendo nuestro nervio abducens, en el surco bulopontino, más o menos a la altura del nervio facial, solo que un poquito medial con relación a este. Y una vez que emerge del tronco encefálico, va a atravesar la dura madre que cubre el clivus y entra en el seno cavernoso y se va a introducir a la fisura orbitaria superior, donde se va a dirigir a inervar, como ya mencionamos, a este músculo recto lateral. El siguiente par craneal del que vamos a hablar es el nervio facial. El nervio facial va a ser un nervio mixto que va a estar formado por dos raíces. Tenemos una raíz motora, que van a ser el núcleo del nervio facial, situado en la estancia reticular gris del puente, y va a salir del sistema nervioso central en la parte lateral del surco bulopontino. Aquí vemos una imagen del tronco encefálico, donde podemos ubicar nuestro nervio facial, que sería este de aquí, en parte lateral del surco bulopontino. Ahora, las fibras vegetativas van a proceder de los núcleos situados posteriormente al núcleo motor de este mismo nervio, y esta parte vegetativa, esas fibras vegetativas van a dar información parasimpática a la glándula lagrimal, glándula submandibular y glándulas sublingual principalmente. Eso en cuanto a la raíz motora. En cuanto a la raíz sensitiva, tenemos que va a tener su origen en el ganglio geniculado. Sus cuerpos neuronales se van a encontrar en el ganglio geniculado, del cual vamos a hablar más adelante de él. Este nervio intermedio, como su nombre lo indica, se va a encontrar entre el nervio facial, que sería aquí, sería el nervio intermedio, y aquí ubicaríamos al nervio vestibulococlear. De ahí su nombre de nervio intermedio, ya que se encuentra al momento de salir del tronco encefálico entre el nervio facial y el vestibulococlear. Entonces vamos a tener que el nervio facial va a ser un nervio mixto. Ahora, es lo que estábamos hablando de los núcleos de nuestro nervio facial. Este nervio facial va a llevar 4 tipos de información. Primero tenemos la información aferente somática general, que va a llevar aferencias del conducto auditivo externo. Tenemos información aferente especial, que lleva información de los 2 tercios anteriores de la lengua, y bueno, también información eferente visceral general, que ya mencionamos que es la información parasimpática para la glándula lagrimal, salival, submandibular y sublingual. Y por último tenemos información eferente somática general. Primero vamos a empezar a hablar de la aferente somática general. Esta información la va a recoger del conducto auditivo externo, y como ya mencionamos, sus somas neuronales se van a encontrar aquí en el ganglio geniculado. Entonces, aquí viene del oído, conducto auditivo externo, viene la información aferente somática general. Aquí estarían nuestras somas neuronales y se dirigen hacia el tronco encefálico, específicamente al núcleo que hablamos hace rato, que es el núcleo espinal trigémino, que como les mencioné, recibe información también del facial, del glosofaringeo y del vago. Es información aferente somática general, que ya quedamos que en este caso va a ser el conducto auditivo externo. Ahora, en cuanto a la información aferente especial, tenemos que va a llevar la información de los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces, recordamos aquí nuestra lengua. De los 2 tercios anteriores van a estar de la información aferente especial, que va a llevar la información del gusto como tal, ya que la información aferente somática general la va a llevar el trigémino. Entonces, esta información aferente especial de los 2 tercios anteriores va a ir por el nervio facial y se va a dirigir,
esta información hacia el sistema nervioso central, específicamente primero hacia el tracto solitario y ya posteriormente hacia el núcleo solitario, que igual en ese núcleo solitario va a llegar información del nervio glosofaringio y del vago, que ya veremos más adelante. Entonces, esto en cuanto a la parte sensitiva. Como quedamos, la parte sensitiva va a ser a través del nervio intermediario. También lo pueden encontrar como un nervio de Wirth. Ahora, en cuanto a la parte motora, primero tenemos la información eferente visceral general. Esta, como quedamos, va a ser para la glándula lagrimal, la glándula salival, submandibular y sublingual. Entonces va a salir de aquí, de este núcleo salival, que nos está aquí marcado en color verde. Y de igual manera se va a dirigir hacia los núcleos correspondientes, en este caso hacia los ganglios, perdón, en caso de la glándula lagrimal, hacia el ganglio pterigopalatino. En caso de la glándula salival, a sus respectivos ganglios, el ganglio salivar, submandibular y sublingual. Ahora, en cuanto a la información eferente somática general, que vendría aquí procedente de este núcleo motor del facial, aquí marcado, va a inervar a los músculos de la expresión facial, a todos los músculos que tienen que ver con la expresión facial, como su nombre lo indica, y de igual manera va a inervar al músculo estapedio, al vientre posterior del digástrico y el músculo estiloideo. Entonces vemos cómo las fibras motoras de este facial rodean aquí al núcleo del abducens y de esa manera forman la rodilla interna del facial, que como sabemos se va a encontrar o a ser visible como el colículo facial que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo. Entonces va a continuar aquí nuestro nervio facial y ya se va a unir posteriormente. Y como tal, esto va a ser nuestro nervio facial. Ahora, en cuanto a su trayecto, vamos a tener, pues ya que una vez que sale de nuestro tronco encefálico, se dirige junto con el nervio vestibulococlear y junto con la arteria laberíntica hacia el conducto auditivo interno. Una vez que entra el conducto auditivo interno, este facial va a tener un conducto, se llama conducto del facial. Este conducto del facial va a tener 3 partes, en las cuales dentro de una de esas partes se va a encontrar el ganglio ya mencionado, que es el ganglio geniculado, que como sabemos va a ser parte va a recibir las fibras centrífugas. Aquí sale nuestro ganglio, aquí sale nuestro soma, este se dirige hacia el tronco encefálico y hasta la periferia. Entonces este sería nuestro ganglio geniculado. Entonces, como ya mencionamos, va a tener 3 porciones nuestro conducto del facial y ya posteriormente sale por este agujero, que es el agujero estilomastoideo, que se encuentra, como su nombre lo indica, entre el proceso mastoides y el proceso estiloides. Entonces el agujero estilomastoideo. Ahora, en cuanto a las ramas de este nervio facial, vamos a encontrar 3 tipos de ramas. Primero, ramos intrapetrosos, ramos extrapetrosos y ramos terminales. En cuanto a los ramos intrapetrosos, tenemos al nervio petroso mayor, nervio petroso menor y la cuerda del tímpano. El nervio petroso mayor va a llevar la información parasimpática hacia el ganglio pterigopalatino, que posteriormente se va a dirigir hacia la glándula lagrimal y va a dar la inervación parasimpática en esta glándula. Entonces el nervio petroso mayor, igual el nervio petroso menor va a acompañar al nervio petroso mayor y se va a introducir aquí en el agujero rasgado. Ahora también tenemos a la cuerda del tímpano, que sería esta de acá. Esta cuerda del tímpano va a tener una porción dentro del oído medio y posteriormente sale de la cavidad craneal.
y se une a nuestro nervio lingual. Entonces esta cuerda del tímpano es la que va a llevar la información de los que quedamos de los 2 tercios anteriores de la lengua, y de igual manera va a llevar la información parasimpática para nuestros ganglios correspondientes para inervar a la glándula salival, submandibular y sublingual. Eso en cuanto a la cuerda del tímpano. Ahora, los ramos extrapetrosos van a ser el nervio auricular posterior, ramos para el músculo estiloideo, vientre posterior digástrico, y va a dar un ramo lingual igual. Ahora, en cuanto a los ramos terminales, vamos a tener 2 ramas terminales, un ramo temporofacial y un ramo cervicofacial. Estos ramos terminales van a ser solamente motores, ya que van a dar la inervación motora, como ya quedamos, a los músculos de la expresión facial. Entonces, primero tenemos al ramo temporofacial. Este ramo temporofacial va a dar a los ramos temporales, va a dar el ramo cigomático, aquí, y el ramos bucales. A diferencia del ramo cervicofacial, que va a dar el ramo marginal de la mandíbula, que está aquí, de esta manera, y el ramo cervical, que se dirige de esta manera. Entonces vemos cómo son las ramas que van a inervar a todos los músculos de la expresión facial, más de la parte motora de nuestro nervio facial. Ahora, en cuanto a la función, así de manera general, vemos que este nervio facial, como ya acabamos de mencionar, va a ser el nervio de la mímica, ya que, como volvemos a repetir, va a inervar a los músculos de la expresión facial. También va a estar involucrado accesoriamente en el papel de la transmisión de sonidos, ya que disminuye la presión dentro del oído interno, porque inerva al músculo al músculo estapedio. Y también ayuda a la sensibilidad del tercio medio de la oreja, conducto auditivo externo, el tímpano, a través del que creemos que sus fibras, la parte central de estas fibras se van a dirigir hacia el núcleo espinal trigémino, y la cuerda del tímpano, como ya quedamos, va a asegurar la sensibilidad gustativa de los tercios anteriores y va a llevar la información hacia los ganglios correspondientes para que hagan sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares y que dé la información vegetativa a estos ganglios que ya acabamos de mencionar. El siguiente nervio del que vamos a hablar es el octavo par craneal, que es el nervio vestibulococlear. Este nervio vestibulococlear va a ser un nervio sensorial constituido por 2 partes, el nervio coclear y el nervio vestibular. El nervio coclear nos va a llevar información procedente de los sonidos que vienen del exterior, y el nervio vestibular nos lleva información de la posición que tenemos en el espacio. Entonces, el origen real de esos dos nervios tenemos que van a ser en ganglios periféricos, análogos a los ganglios espinales. Primero tenemos que el origen del nervio coclear va a ser en el ganglio espiral, el cual va a estar ocupado en toda la cóclea, en el conducto espiral del modiolo. Entonces ahí se va a encontrar nuestro ganglio espiral, y las prolongaciones de estas células van a constituir fibras del nervio coclear. Este nervio coclear se va a dirigir hacia el tronco encefálico y va a terminar en el núcleo coclear posterior y anterior. Bueno, eso en cuanto al nervio coclear. Ahora, en cuanto al nervio vestibular, su ganglio correspondiente se va a llamar de la misma manera, ganglio vestibular. Va a estar ubicado en el fondo del conducto auditivo interno, y las prolongaciones de las células de este ganglio van a proceder del utrículo y sáculo, y también de las ampollas membranosas de los conductos semicirculares anterior, lateral y posterior, y como sabemos va a llevar información de la posición que tiene la cabeza y en el que estamos en el espacio. Entonces sus fibras van a terminar en los núcleos de la zona vestibular de la fosa romboidea. Entonces aquí estaríamos en una vista del tronco encefálico. Entonces, nada más recordando, sería nuestro sexto par craneal, el facial con su respectivo nervio intermedio, y aquí estaría el vestíbulo coclear, este de aquí, igual en el círculo continuo, pero sería el más lateral. Entonces ahora en esta imagen podemos ver lo que ya platicamos. En este caso estaría el ganglio vestibular, en este de acá, ganglio vestibular, como se puede ver en esta imagen, vienen los componentes del utrículo y del sáculo.
al igual que de las ampollas correspondientes a los conductos semicirculares. Entonces viene la información y se dirige hacia los núcleos vestibulares, como está aquí indicado. Y a diferencia del ganglio coclear, como acabamos de mencionar, igual va a llevar información de los sonidos y se dirigen por la parte coclear, nervio vestíbulo coclear, dirigiéndose hacia los núcleos cocleares anterior y posterior, que aquí ya lo comentamos. Eso en cuanto al octavo par craneal. Ahora, continuando, vamos a hablar del noveno par craneal, que es el nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio va a ser un nervio sensitivo motor. Va a contribuir a la inervación de los músculos de la faringe y sus fibras sensitivas va a inervar a los músculos de la faringe, como ya mencionamos, y el tercio posterior de la mucosa lingual. Además va a contener fibras parasimpáticas que van a inervar a la parótida. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Tenemos que su origen real va a ser de las fibras motoras, nacen en las células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo, que de igual manera el vago, que vamos a hablar posteriormente, sus fibras diferentes también van a salir de este núcleo ambiguo. Tenemos que las fibras sensitivas van a tener su origen en dos ganglios situados más o menos a la altura del agujero yugular. Va a ser un ganglio inferior del nervio glosofaringio y un ganglio superior igual del nervio glosofaringio. Entonces, en ese esquema podemos ir hablando un poquito más acerca de las funciones de este nervio glosofaringio. Primero tenemos que va a llevar información aferente visceral especial. Esta información aferente visceral especial la va a recoger del tercio posterior de la lengua. Entonces, como recordando un poco nada más, quedamos que del tercio anterior de la lengua, de nuestra lengua, de los dos tercios anteriores, está inervado por el facial, y el tercio posterior restante va a ser inervado por el glosofaringio. Entonces, aquí, como ven en esta imagen, vienen estas fibras, y aquí en este ganglio superior e inferior del nervio glosofaringio se van a encontrar los somas neuronales. Entonces, aquí su prolongación central se va a dirigir hacia el núcleo del tracto solitario, que se encontraría en esta parte. Entonces, aquí en este núcleo del tracto solitario vendrían las fibras aferentes viscerales especiales, que como quedamos, los somas de las neuronas se van a encontrar en el ganglio tanto superior como inferior del nervio glosofaringio. Ahora, en cuanto a la información aferente somática general, va a recoger la información de la sensibilidad de la mucosa de la nasofaringe, la trompa auditiva, la orofaringe. Y también eso tiene mucho que ver con el origen del reflejo de deglución y el reflejo nauseoso. Entonces, de igual manera, como son fibras aferentes, tenemos que recoger información de la nasofaringe, de la tuba auditiva, aquí, y se dirigen hacia, su prolongación periférica de los somas neuronales del ganglio glosofaringio superior e inferior. Y estas fibras no se dirigen hacia el tracto solitario, sino que se dirigen hacia el núcleo espinal trigémino, que ya hemos comentado varias veces, de esta manera, aquí. Entonces todo esto es el núcleo espinal trigémino, que, como recordando, es la parte pontino principal, el núcleo espinal trigémino, y aquí arribita la parte mesencefálica. Ahora, también va a llevar información aferente visceral general. Esta información aferente visceral general va a provenir de los vasoreceptores y de los quimiorreceptores que se van a ubicar en la bifurcación de la arteria carótida común en carótida interna y carótida externa. Los quimiorreceptores van a ser procedentes del cuerpo carotidio y los vasoreceptores del seno carotidio. Entonces viene esta información, asciende a través de fibras del glosofaringio. De igual manera, aquí ubicados en sus ganglios superior e inferior, y se van a dirigir hacia el núcleo ambiguo, perdón, hacia esta parte, hacia el núcleo ambiguo. Entonces ya tenemos a dónde van a ir llegando las tres aferencias. Ahora, en cuanto a las eferencias, tenemos que la parte parasimpática de este glosofaringio
se encuentran en la parte central, aquí en el núcleo salivatorio inferior. Entonces, este núcleo salivatorio inferior van a salir la neurona preganglionar parasimpática, que se va a dirigir hacia el gangliótico. Aquí, este gangliótico. Entonces, aquí en el gangliótico se van a encontrar los somas neuronales de las fibras parasimpáticas postganglionares, que van a dar información parasimpática a la parótida. Y en cuanto a la parte eferente, tenemos que va a inervar al músculo constrictor superior de la faringe. Y pues ya creo que es todo acerca del glosofaringio. Ahora, para seguir con la explicación del nervio glosofaringio, vamos a poder utilizar este esquema que es bastante ilustrativo. Tenemos que el nervio glosofaringio, bueno, la función más bien del nervio glosofaringio es llevar información aferente visceral especial. Esta información aferente visceral especial va a ser recogida del tercio posterior de la lengua, que como ya habíamos mencionado, el tercio anterior los dos tercios anteriores de la lengua, recuerden un poco el esquemita, los dos tercios anteriores estaban recogidas por el nervio facial, por el facial, y tenemos que ese tercio posterior va a estar recogida por el glosofaringio. Entonces, si vemos aquí en el esquema, en la información aquí de la lengua, el tercio posterior, y se dirige hacia el ganglio superior y ganglio inferior de igual nervio glosofaringio. Entonces, si recordamos nuestra neurona, la prolongación periférica viene aquí de la lengua, y nuestra prolongación central se dirigiría hacia nuestro núcleo del tracto solitario, que se encontraría aquí, este de acá. Que si recordamos igual, este núcleo del tracto solitario va a recibir la información aferente visceral especial de los tercios anteriores presentes del nervio facial. Entonces aquí tenemos cómo va llegando la información. Ahora, igual este nervio glosofaringio va a llevar información aferente somática general. Esta información aferente somática general recoge sensibilidad de la mucosa nasofaringea, de la trompa auditiva, de la orofaringe. Y bueno, eso es gracias a esto podemos tener el origen al reflejo nauseoso. Entonces aquí viene de la parte del tímpano y de la parte posterior de la orofaringe, que sería aquí. Entonces aquí vendría parte de la tuba auditiva, nasofaringe, vamos a ver color, y va haciendo la información de igual manera, su prolongación periférica en nuestros órganos correspondientes, y la prolongación central no se dirigiría hacia el núcleo tracto solitario, sino se dirige hacia el núcleo espinal trigémino, que como recordamos va a recoger este tipo de información que es aferente somática general. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí en tronco encefálico sería nuestra porción encefálica del núcleo espinal trigémino, porción encefálica de nuestro núcleo del trigémino, la porción principal o pontina, y la porción espinal. Entonces aquí esta porción espinal, a la parte más caudal, se va a dirigir esta información procedente, como ya mencionamos, de la mucosa nasofaringea, de la trompa auditiva y de la orofaringe. Ahora, continuando con la información que va a recoger, tenemos que recoger información aferente visceral general. Esta información aferente visceral general va a proceder sobre todo del baroreceptor y del quimioreceptor ubicados en la bifurcación de la arteria carótida común, en carótida interna y carótida externa. El quimioreceptor va a llevar información, el quimioreceptor va a estar ubicado más bien en el cuerpo carotidio, y el baroreceptor va a estar ubicado en el seno carotidio. Entonces ambas información se recoge por el glosofaringio, se dirigen hacia el centro, aquí nuestra neurona periférica, nuestra neurona en el ganglio, y se va a dirigir de igual manera hacia el núcleo del tracto solitario, de esta manera. Ahora, también tenemos que lleva información eferente. Tenemos información eferente que pertenece al sistema nervioso autónomo, específicamente a la parte parasimpática. Esta información
se encontrará aquí, en este núcleo salivatorio inferior, que es, en este núcleo salivatorio inferior se encontraría nuestras fibras parasimpáticas preganglionares, que se dirigirían hacia el gangliótico, que sería este de aquí. Entonces este gangliótico saldría nuestra neurona, nuestras fibras más bien, parasimpáticas postganglionares, que van a inervar a la parótida, van a hacer que secrete saliva. Y de igual manera tenemos que va a inervar al músculo estilofaringeo aquí. Bueno, eso en cuanto a la porción parasimpática. Y ahora en la información eferente que inerva a los músculos estriados, tenemos que se va a originar aquí, de este núcleo ambiguo. Entonces este núcleo ambiguo va a salir información y se va a dirigir a inervar al músculo constrictor superior de la faringe y al músculo estilofaringeo, que sería este de acá. Entonces creo que sería todo lo relacionado al nervio glosofaringeo. Bueno, el 10º par craneal es el nervio vago. El nervio vago va a ser un nervio sensitivo motor, cuyo territorio extenso comprende vísceras del cuello, tórax y abdomen. Tenemos que su origen real, en cuanto a su origen real, las fibras somatomotoras van a proceder del núcleo ambiguo. Entonces, viendo este esquema, podemos ubicar aquí el núcleo ambiguo a la altura de la médula oblongada. Entonces, este sería nuestro núcleo ambiguo. Este de aquí. Está el núcleo ambiguo. Ahora, tenemos que las fibras sensitivas van a ser dos ganglios. Tenemos un ganglio superior, también llamado yugular, y un ganglio inferior, o también llamado ganglio nodoso. Entonces, estos ganglios los vamos a poder observar aquí. Aquí tenemos el ganglio superior y el ganglio inferior del nervio vago. Entonces acá. Ahora, en cuanto a sus relaciones, como ya vimos, va a tener un gran territorio de inervación, va a llegar hasta el abdomen. Entonces vamos a tener diferentes relaciones de acuerdo al territorio donde lo encontremos. Pero tenemos que en la cavidad craneal va a ser envuelto por pie madre y va a salir del cráneo a través del agujero yugular, donde está en relación con el nervio glosofaringeo y el accesorio. Entonces va a salir junto con estos nervios de la cavidad craneal, como ya mencionamos, por el agujero yugular. Entonces tenemos que en el espacio laterofaringeo va a descender posterior a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna. En el cuello se va a relacionar con los vasos de la vaina carotidia, igual con la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Entonces va a estar en relación con esta vaina, va a ir junto con estos vasos. Y una vez que llega al tórax, el vago del lado derecho, bueno, el vago va a tener diferente relación del lado derecho y en el lado izquierdo. Primero, el vago del lado derecho va a cruzar lateral la arteria carótida común, luego va a descender y cruza la cara lateral del tronco brachiocefálico y sigue a lo largo de la cara derecha de la tráquea. Va a descender medial al arco de la vena cigos y después posterior al bronco derecho. Y ya como sabemos, va a seguir descendiendo y una vez que se encuentra y sale del tórax con dirección al abdomen a través del agujero del hiato esofágico. Y la relación que va a tener junto con el vago del lado izquierdo es que el vago del lado derecho va a ser posterior con relación al esófago y el vago del lado izquierdo va a ser anterior con relación al esófago. Ahora, tenemos que el vago del lado izquierdo va a ascender hasta el arco de la aorta y luego se va a relacionar con el pedículo pulmonar en su cara posterior. De igual manera ya vimos las relaciones que va a ir teniendo. Igual aquí es importante recalcar que el vago del lado derecho va del nervio laringio recurrente a la altura de la arteria subclavia. Entonces en la arteria subclavia del lado derecho, ahí es donde se desprende el nervio laringio recurrente, a diferencia del lado izquierdo, que la da cuando llega al arco de la aorta y ahí es donde da su rama laringea recurrente. Y una vez que llega al abdomen va a proporcionar ramos hepáticos y gástricos y ya vemos que eso va a continuar y va a inervar hasta el intestino delgado y el intestino grueso hacia los dos tercios mediales del colon transverso. Pero te vamos a ver un poquito más acerca de eso. Entonces, como mencionamos, va a estar originado en diferentes núcleos. Tenemos que el núcleo ambiguo va a ser eferente, y de igual manera tenemos aquí al núcleo motor dorsal del vago, que sería este de aquí.
que de igual manera va a ser un núcleo eferente. Y la importancia de este núcleo es que va a dar fibras para el sistema nervioso autónomo, fibras parasimpáticas preganglionares. Y de igual manera ya estamos viendo otros núcleos con los que ya hemos estado platicando, el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal trigémino. Ahora, ¿cuál va a ser la función de este nervio vago? Tenemos que va a llevar información aferente somática general de la piel, primero de la piel retroauricular, de la oreja y una porción del conducto auditivo externo. Entonces aquí vamos viendo esta imagen de esta manera. Aquí la piel retroauricular, y se dirigen sus fibras y se dirigen hasta nuestro ganglio superior del nervio vago, y posteriormente se van a dirigir hacia nuestro, si es información somática general, se van a dirigir hacia nuestro núcleo espinal trigémino, que se encontraría aquí. Esto de acá. Ahora, igual va a llevar información aferente visceral especial. Si recordamos un poco nuestro dibujo que ya hemos estado hablando, nuestra lengua, que los dos tercios anteriores polifacial, el tercio posterior poliglosofaringeo. Y vemos que posterior hasta al surco terminal de la lengua va a estar inervado por el nervio vago. De igual manera va a inervar a la epiglotis. Entonces aquí hacemos lo de la lengua y hay información aferente y se va a dirigir hacia el núcleo del tracto solitario. Entonces se dirige núcleo tracto solitario, se dirigirá de esta manera, que esté de aquí. De igual manera va a llevar información aferente visceral general, procedente del tórax y del abdomen. Va a llevar sensibilidad interoceptiva del pulmón, de las vísceras digestivas, del intestino delgado, del intestino grueso, y ya hablamos del colon transverso. De igual manera que del corazón y de los grandes vasos. Entonces, de todo este territorio de todas las vísceras del abdomen, excepto lo que falta aquí del colon transverso, del colon sigmoides, del recto y del ano, todo el intestino delgado, el hígado, el estómago, el esófago, las vísceras torácicas, que comemos el corazón, y los pulmones, que estarían aquí. Entonces lleva la información en la parte central y se va a dirigir hacia nuestro núcleo del tracto solitario, de igual manera, aquí. Eso en cuanto a nuestra información aferente visceral general. Ahora, en cuanto a la información eferente, tenemos que va a llevar información eferente somática general. Esta información eferente somática general va a estar dada por el nervio laringio superior, que va a inervar al músculo cricotiroideo y al tensor del cono elástico. Y el nervio laringio recurrente, del que hablamos, va a inervar a todos los demás músculos del laringe. Y la información en el núcleo donde se encuentra esta parte motora del nervio vago es en el núcleo ambiguo, que íbamos a hablar, este de aquí, núcleo ambiguo. Aquí en el núcleo ambiguo va a salir la información para estos músculos de los que ya hablamos. De igual manera va a tener una información eferente visceral general. Esta información es más bien eferente visceral especial, perdón. Esta información va a salir del núcleo motor dorsal del vago, el que igual ya estamos hablando, que es este de aquí, que va a ser la porción parasimpática. Núcleo posterior del vago o núcleo motor dorsal, que se encontraría aquí. Entonces este núcleo va a llevar información para el músculo liso de los pulmones, el esófago, el intestino, para la secreción gástrica, la secreción biliar, y es lo que va a hacer este músculo en el corazón, es que va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces va a ser con la parte efectora y la parte parasimpática. Entonces tenemos que aquí en este núcleo motor dorsal del vago se va a encontrar nuestra neurona parasimpática preganglionar, y en continuidad con los órganos se va a encontrar, por ejemplo aquí cerca de la víscera, se va a encontrar nuestro ganglio
y que va a inervar aquí a nuestra víscera. Sería nuestra víscera. Y todo esto aquí se encontraría nuestro núcleo motor dorsal del vago. Y eso sería todo en cuanto al nervio vago.